Hola, bienvenidos a este hilo de RCN Radio. Antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. El tema de hoy en el hilo de RCN Radio es una historia o una petición que nos compete a todos, sobre todo a los pueblos en América Latina. Son dos cartas que envió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dirigidas específicamente al rey de España, Felipe VI, y también al Vaticano, al Papa Francisco, para que pidan perdón por los crímenes cometidos durante la conquista. Escribe AMLO específicamente en estas cartas: con espada y cruz vinieron a tomar nuestros pueblos y nuestras tierras. Hace especial énfasis a la cantidad de muertes que hubo en la época de la conquista y a las responsabilidades que tiene específicamente tanto el Papa Francisco por el Vaticano y España por la conquista de América. Luego de que se filtraran estas cartas, porque fueron unas cartas privadas que envió el presidente mexicano AMLO al rey de España y también al Vaticano, pues se filtraron a la prensa. Fueron unas cartas que envió el 1 de marzo. Hubo respuesta, obviamente, del gobierno español y también respuesta del Vaticano. Se filtraron las cartas y luego de que se filtraran, el mismo AMLO subió un video a sus redes sociales, a Facebook, a Twitter y a Instagram, explicando desde las famosas pirámides aztecas mexicanas por qué debían pedir perdón el Vaticano y también el gobierno español. Él explicaba ahí que con espada y cruz fueron tomados los territorios, las joyas, las medicinas, la comida, todo lo que había en los territorios de América Latina y esta vez pues específicamente en México. Esta no es una petición que sea nueva de un gobierno de América Latina, es una petición que ya había hecho el presidente Evo Morales de Bolivia y también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que España reconociera los crímenes cometidos durante la conquista. De hecho, el primero en contestar fue el Vaticano. Dijo que el Papa Francisco ya había pedido perdón por este tipo de crímenes, lo hizo en su visita a Bolivia en 2015. Recordamos ese momento en el que el Papa Francisco dice: pedimos perdón por lo que ha hecho la Iglesia Católica contra los pueblos originarios en América Latina. Luego vino la respuesta de España, una carta muy fuerte, un comunicado donde lamentaban que se hubiera filtrado obviamente esta carta que fue enviada por el presidente mexicano, y en el comunicado dicen: no puede jugarse con la cruz o con lo que se está pensando ahora de esa época. Sin embargo, el gobierno español dice que mantiene igual sus lazos de amistad con México y que en ningún momento, obviamente, el rey de España, Felipe VI, va a pedir perdón por estos crímenes. Hubo reacciones muy fuertes también, por ejemplo, del periodista y escritor Arturo Pérez Reverte, quien escribió a través de sus redes sociales que Andrés Manuel López Obrador, pues finalmente es un imbécil por estar pidiendo este perdón. Luego dice Pérez Reverte, pues López Obrador también tiene apellidos españoles, donde debería vivir él. ¿Qué pasa acá? En 2021 se cumplen 500 años de la caída de la capital azteca. Por eso el video de Andrés Manuel López Obrador es desde esas pirámides, es algo supremamente simbólico y es una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la promesa de campaña? Que los pueblos indígenas que no han tenido ni voz ni voto durante todos estos años, pues van a ser los protagonistas de su gobierno. De hecho, en la oposición, en enero, lo vimos cuando uno de los pueblos indígenas mayormente representado en México, que es el azteca, le fungía este nuevo mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha pasado con López Obrador y ha pasado también en Bolivia con Evo Morales, porque recordemos, hacía parte de este movimiento indígena, el primer presidente indígena que tiene América Latina, que es Evo Morales. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, dice que no solo España y el Vaticano van a pedir perdón, él mismo lo va a hacer el próximo año cuando se cumplan estos 500 años de la caída de la capital azteca. Una petición que está abierta, no sabemos si finalmente el rey de España pedirá perdón, ya dijo en un comunicado que no, el Vaticano dice que ya lo hizo y pues el presidente mexicano sigue con su tarea, con su historia, que es la historia de toda América Latina.